La estafa de los falsos reclutadores de futbolistas. A ver, basta con visualizar la siguiente escena. Llega un audio por WhatsApp. Alguien con un marcado acento europeo y con lo que parece ser el eco de un estadio de fondo. Te asegura que el Real Madrid o el Barcelona quieren hacerle una prueba a un chico. Y mañana mismo, claro. Mañana mismo, exacto. Y la única condición, pues, es abonar 500 euros inmediatos para un supuesto visado de urgencia. Visto así, en frío, puede sonar a locura absoluta. Pero esta mentira hiperdiseñada mueve millones al año. Y, francamente, está destruyendo a familias enteras. Es que el gran error colectivo que tenemos es asociar el fraude siempre con correos electrónicos mal redactados, ¿sabes? O con príncipes lejanos pidiendo transferencias extrañas. Asumimos que la trampa siempre va a ser muy evidente. Que el estafador va a tropezar con su propia torpeza, vamos. Eso es. Se piensa que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Sin embargo, en la frontera donde el talento deportivo juvenil se cruza con las grandes ligas europeas, esa obviedad desaparece por completo. Estamos ante algo mucho más complejo. Porque claro, el fútbol hace muchísimo tiempo que dejó de ser solo un deporte. Para muchísimas familias, especialmente aquellas que se encuentran en entornos de extrema vulnerabilidad económica, esto representa literalmente el billete dorado. Totalmente. Es la oportunidad de escapar de la pobreza, de cruzar fronteras y en el fondo de reescribir el destino de todo un núcleo familiar con la firma de un solo contrato. Por eso hoy tenemos sobre la mesa un material exhaustivo sobre los falsos reclutadores de fútbol. Básicamente, la estafa detrás del sueño deportivo. Y es un tema apasionante, desde luego. Y lo es. La misión de esta inmersión a fondo es doble. Primero, vamos a desentrañar los mecanismos internos de estas sofisticadas redes de fraude. Y segundo, queremos aprender a pensar como un investigador privado para poder detectar las señales de alarma antes de que el daño sea irreversible. Así que, vale, vamos a desgranar esto, porque no estamos hablando de un par de charlatanes improvisando en la puerta de un estadio de barrio. Para nada, vamos, ni muchísimo menos. La premisa fundamental para entender todo este fenómeno es que el falso reclutador no comercializa una prueba deportiva. A ver, vender una simple prueba sería una estrategia pobre y francamente muy fácil de desmontar. ¿Y qué es lo que venden realmente, entonces? Pues lo que realmente están vendiendo es una promesa de estatus. Venden la idea tangible de que todo ese sacrificio económico y personal que han hecho unos padres durante años, por fin va a dar frutos. Y la ilusión es un arma letal, porque ataca directamente al instinto más básico de protección y progreso que cualquier familia tiene hacia sus hijos. Ya. Y el nivel de producción para sostener esa ilusión es espectacular. A ver si me explico. Es como el decorado de una película del oeste. Ah, me gusta esa analogía. Claro, es que si se mira de frente, parece un banco sólido de ladrillo, ¿no? Impone un respeto absoluto. Pero si alguien camina hacia la parte trasera, descubre que solo hay unos puntales de madera sosteniendo una fachada de cartón. Y detrás, pues, el vacío absoluto. Y es que estos actores se presentan bajo títulos rimbombantes. Fíjate, se hacen llamar Scout Internacional, director de academia o agente autorizado. Y muestran fotografías abrazados a jugadores famosísimos, documentos con membretes oficiales falsificados. O sea, manejan una puesta en escena digital impecable. Impecable. Y supongo que el lenguaje juega un papel fundamental ahí. Lo fascinante aquí es precisamente cómo construyen ese andamiaje del engaño a través del lenguaje. El delincuente domina la jerga interna del mundo deportivo a la perfección, lo cual desarma automáticamente las defensas iniciales de las familias. Hablan con una soltura tremenda de cosas como pasaportes comunitarios o de derechos de formación. Hagamos un pequeño paréntesis ahí, porque claro, esos términos suenan súper profesionales, pero ¿qué implican exactamente en el contexto de esta estafa? Pues a ver, un pasaporte comunitario se refiere a la nacionalidad europea. Esto es vital porque los clubes de élite tienen un límite muy estricto de jugadores extracomunitarios. Entonces, el estafador promete agilizar ese pasaporte europeo falso para que el chico no ocupe plaza de extranjero. O sea, te inventan la solución a un problema burocrático real. Exacto. Y por otro lado, los derechos de formación son las compensaciones económicas que por ley corresponden al club de origen que entrenó al chico desde pequeñito. El falso agente utiliza todos estos conceptos técnicos para apabullar a la familia.
Da la impresión de dominar un terreno burocrático súper complejo. ¡Qué fuerte! Y esto no es algo aislado, ¿verdad? ¿Qué va? De hecho, organizaciones como FIFPro, que es el Sindicato Mundial de Futbolistas Profesionales, llevan muchísimo tiempo advirtiendo de que estas redes usurpan identidades y licencias de agentes reales. Lo hacen para que, si alguien busca el nombre en Internet, los resultados parezcan confirmar toda su historia. Ya, claro. Todo ese andamiaje técnico me lleva a plantear un conflicto bastante obvio. Visto desde la comodidad de nuestra posición, sabiendo que hay tanto fraude, resulta inevitable preguntarse cómo es posible que adultos con experiencia vital entreguen, los ahorros de toda su vida a un desconocido por WhatsApp. Es una reacción supernatural juzgarlo desde fuera. Siempre pensamos que a nosotros no nos pasaría. Pero dentro del ámbito de la investigación privada hay un principio clarísimo que desmonta por completo el mito de la víctima ingenua. A ver. Pues que culpabilizar a la familia es un error analítico de bulto. Las víctimas no caen por falta de inteligencia, caen porque están sometidas a un secuestro emocional. El estafador presiona sobre el temor más profundo que todo padre alberga. El miedo a arruinarles la vida, supongo. Exactamente. El miedo a ser ellos, por sus propias dudas o por su falta de dinero, quienes cierren la puerta a la única oportunidad de éxito de su hijo. Claro, el miedo a ser los villanos en la historia de su propio hijo. Eso es brutal. Es que es brutal. Y para lograr esa sumisión absoluta, despliegan 3 tácticas secuenciales muy agresivas. La primera es la captación basada en la validación. A ver, el reclutador tiene un radar especial para la vulnerabilidad. Se acerca tras un partido de barrio y lanza el cebo. Te dicen lo que quieres oír. Eso es. Te dicen algo como, oye, este chico tiene unas condiciones excepcionales. Un club de primera división en España lo está buscando. Básicamente le dicen a la familia lo que llevan años esperando escuchar. Y una vez que tienen toda su atención, inyectan el veneno de la segunda táctica, que es la urgencia extrema. Empiezan con frases como las plazas para la prueba vuelan, o el cupo de extranjeros se cierra hoy, o si no compras mañana el billete de avión cuesta el doble. Y ojo, esa urgencia rara vez responde a un factor logístico real. El objetivo real de presionar con el reloj es apagar la corteza prefrontal del cerebro de la víctima. La parte lógica. Exacto, la encargada del pensamiento analítico. El estafador necesita que no haya ningún margen para consultar con un abogado o llamar al club. Bajo una presión temporal tan fuerte, el cerebro entra directamente en modo de supervivencia emocional. ¡Madre mía! Y para asegurarse de que nadie rompa esa burbuja, aplican la tercera táctica, que entiendo que es el aislamiento. Envuelta en, digamos, un falso halo de exclusividad, la familia empieza a recibir órdenes estrictas de mantener todo en absoluto secreto. Sí, te dicen cosas como, oye, no hagan ruido o la operación se cae. O la más perversa de todas, que es la de, si llaman al club para preguntar, van a quedar como unos desconfiados y el director deportivo va a descartar al chico por problemático. Si conectamos esto con el panorama general de la manipulación psicológica, fíjate que es idéntico a cómo operan los grupos sectarios. Totalmente. Cortan los puentes con el mundo exterior. Sin ninguna posibilidad de contrastar la información, la familia queda orbitando única y exclusivamente alrededor de la figura del estafador. Se convierten en su única fuente de verdad. Trampa económica. Y supongo que no exigen los ahorros de toda la vida en el primer mensaje, ¿verdad? No, rara vez lo hacen de golpe. Sería demasiado sospechoso. La extracción económica sigue siempre la lógica de la falacia del costo hundido. Empiezan pidiendo una cantidad moderada para, un trámite federativo menor. Algo que parece asumible. Claro, el cebo inicial. Exacto. Y días después solicitan más dinero para un supuesto seguro médico internacional que dicen que es obligatorio. Luego se inventan unas tasas de visado y así van sumando. La familia va pagando poco a poco. Y cuando empiezan a surgir las dudas lógicas por la acumulación de gastos, de repente se dan cuenta de que retroceder significa perder todo el dinero invertido. Y lo que es peor, admitir que han fracasado y que han sido engañados. Y el estafador juega muchísimo con esa amenaza silenciosa. Saben que si la familia no paga el siguiente trámite, todo lo que han avanzado se pierde. Te tienen atrapado en tu propia inversión. Aunque la Liga Española ha sido muy tajante respecto a este punto concreto, no. Sí, muchísimo. En el fútbol profesional real, ninguna prueba oficial cuesta dinero.
Punto. De hecho, los clubes serios asumen los costes e incluso proveen atención médica integral si el jugador llega a sufrir una lesión durante la prueba. Jamás operan mediante transferencias opacas por aplicaciones de mensajería, vamos. Pero vamos a ver, si estas redes utilizan constantemente nombres de clubes reales como el Madrid, el Barcelona o el Sevilla, ¿por qué la FIFA o las propias ligas europeas no persiguen activamente a estos individuos para erradicarlos de una vez por todas? Es decir, ¿tienen recursos de sobra? Sí, tienen recursos, pero el problema es que los estafadores operan en zonas de sombra jurisdiccional. A ver, un fraude que se gesta desde un teléfono móvil, a lo mejor en un país asiático, utilizando cuentas bancarias en paraísos fiscales y usurpando nombres de clubes europeos, es una pesadilla legal absoluta. Una maraña imposible de desenredar. Es que la FIFA puede inhabilitar agentes reales que cometan infracciones, claro, pero no tiene ningún poder policial para arrestar a un cibercriminal transnacional. Por eso el enfoque preventivo es tan sumamente vital. Y es vital porque el dinero, por doloroso que sea, perderlo para una familia humilde, termina siendo el menor de los problemas en muchas ocasiones. Las investigaciones periodísticas destapan un desenlace atroz que ya se conoce como football trafficking, el tráfico de futbolistas. Y me gustaría que profundicemos en cómo funciona esto a nivel físico, porque la trampa no siempre ocurre solo a distancia, detrás de una pantalla. ¿Qué va? El mecanismo físico del tráfico es estremecedor. Básicamente, los estafadores tramitan visados de turista para los chicos, no visados de trabajo ni deportivos, que son mucho más complejos. Y convencen a las familias de que el visado de turista es solo un trámite rápido para entrar y que el club ya regularizará la situación al llegar. Te venden la moto de que una vez allí todo se soluciona. Exacto. Entonces, el menor viaja a Europa o a Asia. Llega al aeropuerto súper ilusionado y lo recibe un supuesto enlace del club. Este individuo, bajo la excusa de gestionar las fichas federativas y el alojamiento, le confisca el pasaporte y todos los documentos al jugador. Y a la mañana siguiente, ese enlace mágico se ha evaporado. Así es, dejan a un adolescente a miles de kilómetros de su hogar, completamente sin documentación legal, muchas veces sin hablar el idioma local, sin un euro en el bolsillo y con un visado que expirará en pocas semanas. Es una condena. Lo es. Lo convierten automáticamente en un inmigrante en situación irregular, dejándolo expuesto a las peores redes de explotación que te puedas imaginar. Madre mía. Hay un caso específico en las fuentes que ilustra todo este horror con nombres y apellidos. El caso de Sheikh Touré. Era un portero senegalés de apenas 18 años. Su familia llegó a vender las tierras que poseían, las únicas que tenían, para pagar los supuestos aranceles de una agencia que le prometió una prueba en Europa. Es que te rompe el corazón. Sí. Y Sheikh llega allí con la presión brutal de triunfar para devolverle esa inversión titánica a su familia. Le confiscan los papeles en el hotel, la agencia desaparece por completo y el chico termina durmiendo en las calles avergonzado de contarle a su familia que todo fue una gigantesca mentira. Y fíjate que el caso de Touré sirve como un microcosmos de una maquinaria muchísimo más vasta. A esto se suman investigaciones exhaustivas como la que llevó a cabo la publicación especializada New Lines Magazine. Ellos documentaron un modelo de negocio aún más complejo y siniestro: las academias fantasma. Ese reportaje, la verdad, es escalofriante. Ya no estamos hablando de un solo chico engañado de forma individual, sino de un fraude montado a escala industrial. Tal cual. La estructura operativa que destapó esa investigación muestra cómo redes muy organizadas alquilan naves industriales o instalaciones súper precarias en países lejanos y llevan hasta allí a decenas y a veces cientos de jóvenes africanos bajo el paraguas de supuestas academias de alto rendimiento. Y las familias pagando, claro. Claro, las familias pagan mensualidades exorbitantes, creyendo que sus hijos están entrenando bajo unos estándares de élite europea. Pero en la realidad, los chicos malviven en dormitorios hacinados, comiendo raciones mínimas y jugando partidos amistosos que no importan a nadie, contra equipos locales amateurs. Y supongo que alargan la estafa todo lo que pueden. Mantienen la farsa hasta que los visados caducan o hasta que las familias ya no pueden pagar más. En ese momento exacto, la academia simplemente cierra las puertas, los organizadores desaparecen y abandonan a todos los menores a su suerte en un país extranjero. Tela.
Ante un panorama tan sombrío, donde la fachada parece tan perfecta y las consecuencias son directamente letales, surge la necesidad absoluta de encontrar mecanismos de defensa. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? ¿Cómo desarmamos el engaño antes de que el adolescente se suba siquiera a ese avión? Pues aquí es donde entra la mentalidad analítica del investigador. La regla de oro en el mundo de la investigación es que la apariencia jamás prueba la legitimidad. Un buen investigador no se deja impresionar por 100.000 seguidores en redes sociales, ni por logotipos brillantes en un PDF, ni por tarjetas de visita de superdiseño. Volviendo a la fachada del banco en el decorado del oeste, hay que ignorar la pintura fresca y buscar los puntales de madera. Exacto, hay que mirar la estructura que lo sujeta. Esto plantea una pregunta importantísima a la hora de verificar cualquier tipo de oferta. Ante un documento o una promesa, la pregunta de la familia jamás debe ser si eso parece real. Esa pregunta es inútil porque el fraude está diseñado específicamente para parecerlo. Claro, viven de que parezca real. ¿Cuál es la pregunta correcta entonces? La única pregunta válida es ¿quién confirma esta información por una vía completamente independiente? Es decir, si el estafador manda una carta diciendo que, no sé, que el Sevilla Fútbol Club espera al chico el martes a las 5 para entrenar, no basta con leer la dichosa carta. Hay que ignorar al intermediario por completo, buscar el teléfono de la centralita del club en su página web oficial, llamar, pedir con la secretaría técnica y preguntar abiertamente, «Hola, ¿tienen programada una prueba para este jugador en concreto el martes?» Esa es exactamente la base de un informe preventivo sólido. Primero, aislar la información y contrastarla con la fuente primaria de manera puramente institucional. Segundo, hay que exigir a intermediario su nombre legal completo y su número de licencia oficial. Son datos que pueden y deben verificarse en los registros públicos de las federaciones. Y tercero, analizar siempre la trazabilidad del dinero. Y, por supuesto, en plena era digital, preservar la evidencia es fundamental. Hay que guardar cada captura de pantalla, archivar cada audio de WhatsApp, por muy informal que parezca, registrar los números de cuenta bancaria. Los delincuentes borran sus rastros súper rápido, así que asegurar las pruebas desde el primerísimo mensaje es vital. Con todo esto en mente, ¿cuáles serían las señales inequívocas, las banderas rojas definitivas que indican que estamos, sin duda, ante una estafa inminente? Existe una máxima que es infalible en la detección de fraudes. En una oportunidad legítima, la información resiste la verificación y de hecho se fomenta la transparencia. En una estafa, la verificación molesta. Qué gran frase. La verificación molesta. O sea, si al supuesto ojeador se le pide que envíe el contrato para que lo revise un abogado de tu confianza y el tipo se ofende, ¿es un fraude? Sin duda. Si se altera porque alguien sugiere contactar directamente al club, es un fraude. Y sobre todo, si la instrucción es realizar pagos a través de giros internacionales imposibles de rastrear o hacia cuentas bancarias a nombre de terceros desconocidos, es la alerta máxima, vamos. Totalmente. Y a eso añadiría una alerta legal incontestable. A ver, el Reglamento Internacional de Transferencias de la FIFA es draconiano cuando se trata de menores de edad y está diseñado precisamente para evitar esto, el tráfico de personas. Claro, no puedes llevarte a un niño a otro país así como así. Imposible. Las excepciones para mover a un menor de su país de origen por motivos futbolísticos requieren unos procesos legales exhaustivos. Hablamos de permisos gubernamentales, garantías de escolarización, tutoría legal y meses de papeleo. Cualquiera que prometa llevarse a un chico de 15 años a otro continente de la noche a la mañana está, por definición legal, mintiendo descaradamente. El contraste es clarísimo y, de hecho, funciona como una hoja de ruta perfecta. El modus operandi de la estafa requiere velocidad para nublar el raciocinio, un pico de emoción para generar ceguera y un aislamiento absoluto para evitar interferencias. Y frente a todo eso, el antídoto es metodológico. Frente a la velocidad que te exigen, hay que imponer la pausa. Frente al chantaje emocional, hay que aplicar un método frío de comprobación. Y frente al aislamiento, siempre buscar la verificación independiente. Una promesa extraordinaria, siempre, sin excepción, exige una comprobación extraordinaria. Desde luego. Y fíjate que estas herramientas trascienden el ámbito del fútbol. Exigir validación externa y no dejarse llevar por el sentido de urgencia son principios que protegen contra estafas piramidales, fraudes bancarios y todo tipo de desinformación digital. Es un marco mental de supervivencia indispensable hoy en día.
Es un escudo para la vida moderna, básicamente. Ya te digo. Pero antes de dar por concluido este análisis, queda flotando una reflexión de fondo que resulta inevitable. Hemos detallado la mecánica de los depredadores, las tácticas para defender a las familias, todo eso. Sin embargo, el éxito masivo de estos estafadores, su enorme capacidad para enriquecerse extrayendo los poquísimos recursos de familias humildes, se alimenta de un deseo desesperado por escapar de la miseria. Es que juegan con la necesidad. Se podría pensar, por tanto, que este fenómeno no es solo un problema de criminalidad aislada. Surge la duda sobre hasta qué punto la profunda desigualdad socioeconómica global, combinada con esta hipercomercialización del deporte de élite que glorifica la riqueza instantánea, actúa en realidad como el caldo de cultivo perfecto para que estos engaños prosperen. Es que juegan con la necesidad extrema. Si no hubiera desesperación, no habría estafa. Dejamos esta paradoja sobre la mesa para la reflexión de todos. Quizás el tráfico de futbolistas no sea únicamente un problema policial sobre quiénes son los que construyen estas fachadas de cartón. Quizás sea el síntoma de un sistema deportivo global que necesita revisar sus propios cimientos de forma urgente. Porque mientras sigue existiendo un desierto de oportunidades tan inmenso alrededor, esa mentira, esa falsa promesa, seguirá pareciendo el único refugio posible.